Hoy, el Dios incomprensible. Y hoy vamos a aprender que Dios es incomprensible, no se puede comprender completamente, pero al mismo tiempo es un Dios conocible. Aunque Dios es incomprensible, Dios es al mismo tiempo conocible. Es decir, no lo podemos comprender completamente, pero las escrituras nos enseñan que podemos conocer a Dios. Y vamos a ver cómo resolvemos esta paradoja y esta tensión que encontramos cuando uno lee las escrituras. Un Dios que uno no puede comprender, pero que lo puede conocer. Eso es lo que vamos a estudiar durante la noche de hoy. Quiero empezar con una pregunta que muy seguramente algunos de ustedes han hecho, o quienes tienen hijos o quienes tienen contacto con niños, se las han hecho en algún momento. Y la pregunta es, cuando un niño te pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿O alguna vez usted mismo se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es Dios? Y bueno, seguramente la respuesta no es nada fácil, ¿cierto? Cuando los niños empiezan a pensar en cómo es Dios, ellos empiezan a imaginar y a compararlo con algunas cosas. O en muchas ocasiones las personas cuando intentan dar respuesta a esta pregunta, empiezan a describir a Dios de cierta forma. Dios es alto, Dios es bajo, Dios es blanco o Dios es negro. ¿Será que Dios es hombre o Dios es mujer? ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que muchos de nosotros nos la hemos hecho en algún momento y que no es nada fácil de responder. Quiero que en este momento tú pienses, ¿qué responderías tú si un niño te preguntara cómo es Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Y bueno, en esta clase y en este curso en general, vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Pero de una vez debo admitir y debo advertirles de que no podemos darle una respuesta final a esa pregunta. De que realmente esa pregunta, al fin y al cabo, va a quedar sin contestar. Solamente podemos decir que Dios no es igual a nada que conocemos. Dios no es igual a ninguna cosa que nosotros podamos conocer. Ciertamente uno puede comparar a Dios con algunas cosas que conocemos, pero al fin y al cabo Dios no es igual ni siquiera semejante a las cosas que nosotros conocemos. Ante esta pregunta simplemente podemos dar una respuesta negativa. Dios no es igual a alguna cosa que nosotros conozcamos. Y generalmente cuando uno eh, va a utilizar comparar, va a intentar describir algo, utilizamos comparaciones. Es la forma más fácil en la que uno puede entender algo. Por ejemplo, si usted le dice a una persona, esto se parece a, o esto es como, o es semejante a, usamos las comparaciones para hacer más fácil la comprensión de algún tipo de asunto. Y eso sí que es mucho más importante cuando se trata de asuntos espirituales. Y aún más cuando son asuntos que están por encima o están fuera por completo de la esfera de nuestro conocimiento. En esos casos debemos recurrir a ejemplos, a semejanzas, a comparaciones. Eso es algo que Jesús utilizaba muy frecuentemente. ¿Cómo eran las narraciones que hacía Jesús sobre el reino de Dios? Si ustedes lo ven en Mateo principalmente, en el Evangelio de Mateo van a ver a un Jesús que compara el reino de Dios con algunas cosas que eran bastante conocidas. El reino de Dios es como el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, etcétera, etcétera. Jesús compara algo que está fuera de la realidad de nuestras mentes con algo que la gente conocía para que la comparación fuera más fácil de entender y la gente pudiera asimilarla. Eso es lo mismo que encontramos en los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando los profetas tenían visiones,
ellos empezaban a describir lo que veían utilizando comparaciones. Si ustedes lo notan en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando Juan empieza a tener estas visiones, él ve al Señor Jesucristo. Juan ve a Jesús y cuando intenta describirlo, como que no encuentra las palabras. Juan simplemente se limita a comparar y a decir, su cabello era blanco como la lana, sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran como bronce bruñido. Si lo notan, son comparaciones que se utilizan para más o menos intentar dar una idea de lo que están viendo, porque lo que están viendo sobrepasa cualquier cosa que ellos pudiesen conocer. Estaba fuera de la realidad en la cual se encontraba. Y el intentar imaginar a Dios, la ruta más segura que vamos a tomar es simplemente decir lo que Dios no es. Es mucho más fácil decir lo que Dios no es a uno decir que Dios es cierta cosa. ¿Por qué? Porque imagínense a Dios por un momento. Imagínense en sus mentes cómo es Dios. Empiecen a intentar crear una imagen de Él en sus cabezas. ¿La tienen? ¿Ya lo imaginaron? Pues déjenme decirle que Dios no es así. No es como ustedes lo imaginaron. Es mucho más grande, mucho más excelso, mucho más perfecto que cualquier imaginación que nosotros pudiésemos tener en nuestras mentes. Agustín de Hipona dijo una vez esto. Vean la frase que dijo una vez Agustín. Si lo comprendes, no es Dios. Si tú lo comprendes, no es Dios. Cuando tú creas que tienes una imagen real de Dios en tu mente, entonces déjame decirte que estás equivocado, porque no hay forma en que la mente pueda tan siquiera darse una idea de un Dios que es infinito, que es majestuoso, que es perfecto, un Dios que es incomprensible para nuestros sentidos. El famoso teólogo Juan Calvino, perdón que aquí me equivoqué, es Juan Calvino quien lo dice, su esencia es incomprensible, de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. La imagen de Dios, la persona de Dios, escapa completamente de nuestros sentidos. No hay forma en que podamos definir a Dios o enfrascar a Dios. No hay forma de hacerlo. Martín Lutero, el gran reformador, hablaba en muchas ocasiones de el Dios escondido. No se puede conocer lo que es imposible de conocer. No se puede ver lo que es invisible. Y no se puede alcanzar lo que es inalcanzable. Y eso es Dios para nosotros. Dios sobrepasa nuestro entendimiento, está fuera de nuestros sentidos, de manera que no hay forma en que nosotros podamos definir a Dios, que podamos definir cómo es Dios, porque cuando empezamos a definir algo, lo empezamos a limitar. Y es imposible limitar a Dios. Por tanto, definir a Dios debemos decir que es una tarea imposible para nosotros como seres humanos. Veamos qué decía Sofar en Job capítulo 11. Les voy a mostrar aquí en la pantalla. Job capítulo 11 en el versículo 7 al 8, Sofar dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra su dimensión y más ancha que el mar. Lo que está reconociendo Sofar aquí en el libro de Job es que
Dios es incomprensible. Él reconoce que es imposible comprender a Dios completamente. Veamos qué dice Isaías 40, 18. Isaías 40, 18 dice, ¿a quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Y es allí cuando uno entiende, como veíamos en la clase pasada, Dios prohíbe hacer imágenes de Él o de cualquier cosa porque ninguna imagen le hace honor a quién es Dios realmente. Estoy seguro que ustedes muchas veces cuando se toman fotos, se toman una selfie, una foto, y tal vez sale rara. La foto sale distorsionada o en un ángulo diferente y ustedes dicen, no, pero me veo muy raro, me veo muy feo o muy orejón. Bueno, de alguna forma. Ustedes dicen, ese no soy yo, no me parezco a mí. Esa foto no me hace honor en lo absoluto. Ahora, imagínense cuánto más Dios. ¿Cómo podríamos tomarle una foto a Dios? ¿Cómo podríamos definir a Dios en una imagen? No hay nada, como lo dice el profeta Isaías, no hay nada con lo cual nosotros podamos asemejar o comparar a Dios. Jesús dijo una vez, nadie conoce al Padre, sino ¿quién? Sino el Hijo. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Será que nos estamos embarcando en una tarea o en una misión imposible cuando estamos en un curso que se llama Conociendo a Dios, pero ahora nos dicen que Dios es incomprensible? Bueno, la respuesta, queridos hermanos, la respuesta es Cristo. Cristo es la respuesta a esta pregunta, porque Cristo revela perfectamente a Dios el Padre. Vamos a verlo en Mateo capítulo 11, en el versículo 27. Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 11, 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Si dejáramos hasta aquí el versículo, como hasta ahora lo leí, quedamos en un gran problema, ¿cierto? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Bueno, y entonces estamos en medio de un asunto sin solución, pero noten lo que dice al final del versículo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús es la respuesta. ¿Recuerdan que lo leíamos en la clase pasada? Cuando los discípulos le dicen al Señor, Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús. Y Jesús, ¿qué les dice? Felipe, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es lo que Jesús les decía. Cristo revela de manera perfecta a Dios, y esa clase de conocimiento que podemos tener de Dios a través de Jesucristo no se halla de ninguna manera a través de el esfuerzo humano o la sabiduría humana o la razón o el intelecto de las personas. Miren qué dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Aquí está. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios? Para mostrarnos al Padre, para llevarnos a Dios y para que podamos
tener un entendimiento de Dios, un entendimiento que nos lleva a salvación, para que podamos conocer la verdad de aquel que es verdadero. ¿Cómo obtenemos un verdadero conocimiento de Dios? Únicamente a través de Jesucristo, no a través de la razón humana, no a través del intelecto, no. Los hombres se han equivocado siempre, intentando buscar a Dios en sus razones, en sus pensamientos. La única forma de conocer y entender a Dios el Padre es que Dios el Padre se revele a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. No hay atajos, no hay otra vía. El único camino, la única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Aquí, hermanos, empezamos a notar la paradoja que uno encuentra en el cristianismo. Somos llamados a conocer y tener una relación personal con el Dios incomprensible, el Dios que es infinito. Si notan esa tensión o esa paradoja, hemos sido llamados a conocer al Dios que es incomprensible y que es infinito. Vean esta frase de un autor. De Frederick Faber. Él dice sobre el conocimiento de Dios: tinieblas para el intelecto, pero luz radiante para el corazón. Una vez más lo leo. Tinieblas para el intelecto, pero luz radiante para el corazón. El conocimiento de Dios es locura. Pablo en algún momento en su carta a los Corintios dice que es locura para los gentiles. El conocimiento de Dios es locura. La cruz es una locura para ellos. Cuando uno empieza a conocer el Evangelio, empieza a conocer más a Dios, va a empezar a encontrar muchas paradojas y va a decir, wow, pero eso es una locura. Es completamente asombroso, no lo puedo comprender en mi mente. Pero en el corazón, el conocimiento de Dios se vuelve luz que ilumina nuestros caminos. En nuestras mentes nos humilla, nos hace entender que somos limitados, pero en el corazón el conocimiento de Dios nos lleva a vivir una vida humilde y reconociendo nuestra incapacidad. Así que Dios se hace conocible a nosotros y nos permite que tengamos al menos cierto conocimiento de Él, el conocimiento necesario. Podemos conocer a Dios, pero no podemos conocer a Dios de manera exhaustiva y completa. Es decir, podemos tener un conocimiento de Dios en un sentido salvífico, un conocimiento de Dios que nos lleve a la salvación, un conocimiento de Dios que sea lo esencial, lo básico, pero no podemos conocer todas las cosas de Dios y mucho menos en su totalidad. ¿Cómo es Dios en sí mismo? Es imposible de responder esa pregunta. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué ha revelado Dios acerca de sí mismo a nosotros? Eso es lo que nosotros estamos buscando entender. ¿Qué es lo que Dios ha querido revelarnos sobre Él mismo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos sobre Él? No podemos definir a Dios sino dar una descripción parcial e incompleta de quién es Dios realmente. ¿Ok? Así que vamos a desarrollar brevemente estos dos puntos porque quiero que nos enfoquemos durante esta clase principalmente a esto. Que ustedes y todos nosotros podamos comprender que Dios es conocible, pero al mismo tiempo es incomprensible. Así que vamos a ver en primer lugar qué nos dice la Biblia sobre Dios siendo
conocible. Bueno, desde el inicio la Biblia muestra que Dios se le puede conocer. Y no solo conocer, sino que incluso podemos relacionarnos con Él en un ámbito de amistad y de intimidad. Si ustedes van a Génesis en el capítulo 2, van a ver a Dios caminando en el huerto del Edén. Dios caminaba en medio del huerto y Adán y Eva seguramente podrían haberlo visto. Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Dios le habla cara a cara a Moisés. Sorprendente, ¿no? En el antiguo Israel uno ve cómo Dios se revela en el arca del pacto, cómo Dios viene al tabernáculo y muestra su gloria al templo y se revela a ellos. En el tabernáculo, luego en el templo, cuando lo construye Salomón, dice que la gloria de Dios llega al lugar y se revela a ellos. En el Nuevo Testamento, con mayor razón, Jesús es la encarnación de Dios. Jesús viene para mostrarnos al Padre y para que nosotros podamos ser amigos de Dios. El Nuevo Testamento enseña que Dios mora en medio de su iglesia y no solamente eso, por medio de su Espíritu Santo, Dios mora dentro de los creyentes. Eso es simplemente sorprendente. El Dios del que estamos hablando, el Dios maravilloso, incomprensible, mora en el corazón de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Y en Santiago 2:23 dice que Dios nos trata como amigos. Así que lo que la Biblia enseña no es de un Dios que está lejano, ni de un Dios que está simplemente escondido detrás de una nube, sino de un Dios personal, un Dios asequible, un Dios que se manifiesta a nosotros para que lo podamos conocer. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante que creo que es muy valiosa para todos nosotros. No simplemente debemos conocer cosas de Dios, cosas sobre Dios, sino que tenemos el deber de conocer a Dios. Es muy diferente saber cosas de Dios a conocer a Dios. Son cosas diferentes. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que usted sabe mucho de un cantante famoso. Usted sabe mucho de ese cantante, sabe su fecha de nacimiento, sabe sobre su familia, sabe todas sus canciones, bueno, sabe toda la biografía de ese cantante. El hecho de que sepa muchas cosas sobre ese personaje no significa que usted conozca a ese personaje. Usted puede llegar algún día y presentarse a él y esa persona no va a saber absolutamente nada de usted. Lo mismo ocurre con Dios y lastimosamente es algo que pasa en muchas iglesias y tal vez nos ha pasado a nosotros. Podemos saber muchas cosas de Dios, pero no conocemos realmente a Dios. No tenemos el privilegio de simplemente un conocimiento intelectual de Dios. Dios nos llama no solo a conocerlo en nuestras mentes, sino a relacionarlos con Él, a tener una amistad con Él. Y eso es muy diferente de saber cosas sobre Dios. Esa es la promesa que en el nuevo pacto se nos dice. Véanlo brevemente conmigo en Hebreos capítulo 8. Se les voy a mostrar acá. Hebreos 8:10. Esta es la bendición del nuevo pacto inaugurado en Jesús como nuestro sumo sacerdote. Aquí está hablando del Señor del nuevo pacto que haría con su pueblo. Dice el versículo 10.
porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Noten lo sorprendente. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow. La bendición del nuevo pacto inaugurado en Jesús es que podemos entrar libremente a la presencia de Dios y conocer a Dios. Y noten la diferencia con el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un proceso de mediación. Únicamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Cuando las personas deseaban hacer sacrificios, debían hacerlo los sacerdotes por ellos. Cuando deseaban pedir perdón por sus pecados, debían dar un sacrificio de un animal que el sacerdote lo mataba sobre el altar y así expiaba el pecado de las personas. Pero en el nuevo pacto, de lo que nos habla Hebreos, es que Jesús entra como el sumo sacerdote perfecto al lugar santísimo, rompe el velo en dos. Si recuerdan la descripción, por allá en Mateo, al final del Evangelio, el velo se rompe en dos, de arriba hacia abajo. Una descripción bastante interesante. El velo se rompe en dos, de arriba hacia abajo se rasga. Lo que nos separaba de Dios es quitado del medio. Y ahora por Jesucristo podemos ir a Dios y conocer personalmente a Dios. Moisés era el único que podía hablar cara a cara a Dios. Ahora nosotros podemos ir en oración y conocer al Dios en el cual creemos. Y esto es una reflexión para que nosotros sintamos el privilegio de la oración. La oración no es solamente para pedir. La oración es para conocer a Dios, para tener una relación con Dios, para estar más cerca del Dios en el cual nosotros creemos. Ahora en el nuevo pacto podemos hablar con Dios en oración, podemos tener comunión con Él directamente, podemos cantarle a Dios. Y lo más especial es que nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerle aún más y su Espíritu para que habite en nosotros. Lo que he querido señalar a través de todos estos pasajes que hemos visto de la Escritura es que Dios es conocible, podemos conocerlo. Y no solamente eso, no es una opción en la vida cristiana. Conocer a Dios es una responsabilidad y un deber que todos nosotros tenemos. Dios es conocible. Ahora, quiero mostrar el otro lado de la moneda. Eso es lo que vamos a ver en estos últimos minutos. Dios es al mismo tiempo incomprensible. Dios es tanto conocible como incomprensible. Les voy a mostrar esto. Somos seres humanos que estamos limitados por el tiempo, por el espacio. Hagan un intento. Ustedes pueden pensar en el infinito. Intenten pensar en el infinito en sus mentes. ¿Pueden pensarlo? ¿Pueden imaginarlo? A veces nosotros representamos el infinito por un símbolo que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Que es así como un 8 acostado. Y es como la única forma en la que nos podríamos asemejar a lo que es el infinito, algo que nunca acaba. Piensen en Dios.
Piensen en la eternidad de Dios. Piensen en el hecho de que Dios ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Piensen que Dios no tiene principio y no tiene fin. Inmediatamente empiecen a hacerlo, sus mentes van a explotar. Sus mentes van a empezar a tener un cortocircuito. Dios existe infinitamente antes de que el mundo fuese creado. Dios existe desde la eternidad pasada, desde antes de que todo fuese creado. ¿Cómo es eso posible? Simplemente rebasa nuestro conocimiento. Lo que la Biblia nos muestra es que podemos saber algo de Dios. Podemos saber algo del amor de Dios, podemos saber algo del poder de Dios, de su sabiduría, cosas por el estilo, pero nunca podremos completa y exhaustivamente entender algo de Dios. Nunca podemos entender completamente el amor de Dios. Nunca podemos decir que comprendemos completamente la eternidad de Dios. Nunca podremos decir eso. Solamente Dios mismo conoce plenamente su naturaleza. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. El único que conoce a Dios completamente es Dios mismo. Únicamente su espíritu es quien puede escudriñar lo profundo de sus pensamientos e intenciones. Nosotros no lo podemos hacer. Estamos limitados en el tiempo, en el espacio. Nuestra mente es limitada para comprenderlo. Pero no solamente ese es el problema. Hay un problema más grande. Y es que nuestras mentes y corazones están corrompidos por el pecado. El pecado nos impide conocer realmente a Dios. Veamos qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18. En Romanos capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Vean qué dice el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Versículo 22 que lo pasé dice algo muy importante: profesando ser sabios se volvieron necios. Así que aquí también hay un problema moral. No podemos conocer completamente a Dios por el hecho de que nuestro pecado nos impide hacerlo. Nuestro pecado nos impide tener una imagen real de Dios. Nuestro pecado forma en nosotros falsas imágenes de Dios. Creemos en un Dios, como lo habíamos dicho la última vez, un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios humano. Formamos imágenes de Dios, de un Dios que, que no le importa la maldad, un Dios que no le importa la justicia, un Dios que si pecamos decimos, no, Él es todo amor, Él no se preocupa porque tú peques. A Dios no le importa que tú falles, únicamente lo que importa es que tú tengas un buen corazón. Ese es el Dios en el que muchos creen. O un Dios completamente malvado, un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios que siempre está contra la gente. Son imágenes falsas que nosotros creamos en nuestros corazones porque el pecado nos impide hacerlo. No podemos ver a Dios, ni tampoco podemos saber sus designios más profundos. Veamos que dice Isaías 40, versículo 28.
¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Inescrutable significa que no se puede indagar en él. Job 37:5. Veamos qué dice este pasaje. Job 37:5. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. ¿Se notan lo que dice? Haciendo grandes cosas que no comprendemos. Si alguien se atreve a decir que sabe completamente lo que Dios está haciendo en estos momentos, es un mentiroso, porque no podemos conocer qué es lo que Dios está haciendo detrás de lo que Él hace o permite en el mundo. Además de lo que hemos mencionado, Dios en sí mismo no nos ha querido revelar todo lo que Él sabe, ni todo lo que Él es. Eso ya también constituye un gran problema. Deuteronomio 29:29, muy famoso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Lo secreto pertenece a Él. Él no lo ha querido revelar. Hay muchas cosas que Dios no ha querido revelarnos en su palabra y muchas cosas que Dios no nos ha dicho por qué lo está haciendo. Y claro que tenemos esas preguntas. Yo me pregunto muchas veces, Dios, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero Dios no nos está pidiendo que entendamos sus designios, sino que nos sometamos a Él. Esa es la gran diferencia. Noten un pasaje bastante interesante en Apocalipsis, capítulo 10, en el versículo 4. Noten lo que dice: después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, Juan, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, ¿quién no tiene curiosidad de qué habrá sido eso? Y Dios no le permite a Juan que escriba esas cosas que escuchó. ¿Por qué? No lo sé. Nadie lo sabe. Dios es soberano en lo que Él ha decidido revelar y no revelar, en lo que Él ha decidido que conozcamos y no conozcamos. A Dios no le plació que lo supiéramos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los pensamientos de Dios sobrepasan la capacidad intelectual del ser humano. Nos quemaríamos el cerebro intentando comprender a Dios, intentando comprender sus designios. Es como si usted intentara jugar un jueguito en un celular de sus flechas, de esos viejitos. Imagínese intentar cargar un programa muy pesado en un computador que tiene muy poca memoria. O sea, es imposible. Los pensamientos de Dios sobrepasan todas las cosas. Lo que podemos hacer nosotros es humillarnos y maravillarnos. Salmo 139:6 dice: vean lo que dice el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, más que vuestros pensamientos. Y Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, cuando empieza a meditar sobre la soberana obra de Dios en la salvación, lo único que Pablo puede decir es esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Queridos hermanos, eso es lo que quiero que mediten ustedes en esta noche. Y lo que hemos visto es que Dios es incomprensible, no lo podemos entender, no podemos comprender sus designios, sus planes, no podemos comprender completamente cómo es Él ni quién es Él. Pero al mismo tiempo, Dios nos dice que lo conozcamos, que Él quiere relacionarse con nosotros, que Él quiere que lo conozcamos, que seamos sus amigos, que su espíritu habite en nosotros. Eso es una gran paradoja, pero es lo que la Biblia enseña. Ese es el camino de nosotros como cristianos. Crecer en el conocimiento de un Dios a quien nunca podremos conocer completamente. ¿Y eso qué relevancia tiene para nuestras vidas? Bueno, mucha. Nunca agotaremos el conocimiento de Dios. Nunca nadie, ni el más grande teólogo, ni el más grande filósofo, decir, yo sé todas las cosas sobre Dios. Ya sé mucho o sé suficiente sobre Dios. Nunca nadie puede decir eso. Y créanme, el Señor me ha permitido dedicarme a esta carrera, a la teología. Es lo que he estudiado por años. Y cuanto más estudio, más leo la palabra de Dios, más me doy cuenta de mi ignorancia y mi pobreza espiritual. Cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de que no entiendo a Dios y de que sus planes sobrepasan todas las cosas. Así que si usted cree que sabe mucho de Dios, hermano, no sabemos realmente nada. Lo que conocemos es tan solo la punta del iceberg. Lo que conocemos es una gota. Lo que ignoramos es todo un mar. Esto debe llevar nuestras vidas a querer conocer más a Dios, querer conocer más de su palabra. No se limite, no diga que sabe lo suficiente, que bueno, lo importante es que soy cristiano, que yo ya creo en Dios, que ya soy salvo. ¿Para qué estudiar tanto la Biblia si ya sabemos lo necesario? No, nunca se limite, porque Dios, su voluntad es que los conozcamos más y más a Él, que aprendamos más y más de Él, que estudiemos su palabra con emoción, con entusiasmo, sabiendo que cada vez que abramos la palabra, vamos a encontrar más y más riquezas del conocimiento de Dios y que nunca nos podremos sentir orgullosos de saber mucho de Dios. Por el contrario, más humildes y más humillados tendremos que sentirnos.